Muy buenos días. Vuelve a descubrir a Jesús, una invitación de Matthew Kelly. Hoy día cuarto. El tema de hoy es la pregunta de Jesús. Día cuarto, la pregunta de Jesús. La vida está llena de preguntas. Unas son grandes, otras son pequeñas, otras son esenciales, otras insignificantes. Pero la vida está llena de preguntas. Algunas de las preguntas de la vida son cosas pasajeras, curiosidades pasajeras. Sin embargo, otras son, ¿verdad?, más profundas. Algunas pues nos las preguntamos un poquito, reflexionamos y siguen, pero hay otras, ¿verdad?, que son más profundas y que muchas veces se van y vienen y siguen dando vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Y entonces esas son las preguntas más importantes y que dan tema para nuestra vida. Son las que dan tema a nuestra vida. Entonces estas preguntas perdurables se encuentran en el corazón de todo lo que pasa en nosotros y a nuestro alrededor. De muchas maneras las preguntas que hacemos sobre nosotros, sobre otros y sobre la sociedad definen en quién nos vamos convirtiendo cada día. Hay una pregunta que todos tenemos que responder a última instancia y pues la llamamos la pregunta de Jesús. Algunas personas van en busca de ella, persiguiéndolas, otras pues no le ponen mucha atención, la van evitando durante toda su vida, otras van calladamente tras esta pregunta, otros van de puntitas tratando de que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pero para avanzar a esta pregunta, otras buscan esta pregunta sin humildad ni reverencia, otras la buscan con humildad y con reverencia. Pero esta pregunta salta encima inesperadamente un día en medio de nuestros asuntos diarios. Algunas personas descubren la pregunta por medio de la infrecuente amistad de alguien que le presenta a Jesús, como siempre han conocido, pero nunca de una manera verdadera. Para otros, una tragedia deja caer la pregunta en el umbral de su vida, especialmente en estos tiempos del coronavirus, ¿verdad? Esta pregunta, siempre está, ¿verdad?, llegando. Algunas veces llenamos nuestra vida de ruido, ocupaciones para evitar la pregunta de Jesús. ¿Verdad? Más cuando el ruido disminuye y finalmente las ocupaciones se alivian, la pregunta todavía está ahí. Como que se va y vuelve y se va para allá, para acá. Pero ahí siempre está la pregunta. Espera pacientemente ser considerada y respondida. Algunas personas que citan la respuesta de otro, pero la respuesta de otro no es. Profundamente puede ser muy incierta, porque esta pregunta requiere una respuesta personal, ya que esta pregunta es una pregunta personal para todos y cada uno de las personas que se dedican a contestar esta pregunta. ¿Verdad? Sospecho que la forma en que tratemos esta pregunta en particular dice mucho acerca de quiénes somos y qué es lo que nosotros valoramos en la vida. Estoy seguro que tiene que ver con la naturaleza, la crianza, la educación. Además están las tendencias, los prejuicios y los puntos débiles que llevamos con nosotros como resultado de pasadas experiencias en nuestra vida. Y por supuesto están los temores, las ambiciones que con tanta frecuencia dejamos que gobiernen nuestra vida. Mas este tiempo de análisis también puede convertirse en una forma de evadir esta pregunta. La pregunta en sí es como Jesús, ¿sí? Estén de acuerdo o no con él, glorifíquenlo o no lo glorifiquen, síganlo o rechácenlo. Lo único que no puede hacer cuando se trata de Jesús es ignorarlo. Él es inignorable, inevitable. Sus huellas están por todas partes. Él cambió el mundo de algunas maneras que la mayoría de las personas están conscientes de ellas y de incontables maneras que las personas promedio simplemente nunca han considerado. Trata todo lo que puedas, puedes tratar lo que puedas, pero no te puedes escapar de él. Jesús es el amigo que no te puedes escapar de él, que siempre está y que siempre quiere tu mayor bien. Él quiere para ti todo lo que es bueno y deseable, más de lo que tú quieres, cosas buenas para ti mismo. hasta que te rindas a la sabiduría requerida para profundizar en la pregunta de Jesús.
La pregunta de Jesús está aquí para quedarse, no solo para los cristianos, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y aún así también para los hombres y mujeres que no son de buena voluntad. Si estuviéramos discutiendo estas cosas tomando una taza de café, probablemente ya habríamos querido interrumpir y preguntar, hey, pero ¿cuál es la pregunta de Jesús? Con calma, que ya mismo van a saber cuál es la pregunta de Jesús. Dice el autor que hace varios años estuvo con un grupo de peregrinos caminando, ¿verdad?, donde Jesús caminó, y llegaron al distrito, ¿verdad?, del área de Cesarea de Filipo. Todos conocemos esa pregunta, ¿verdad? El nombre del guía era Nadal, era un culto sabio, conocía la región, la historia y sabía, ¿verdad? Sabía y él tomaba esto de una forma muy personal. Ese día, ¿verdad?, de su enseñanza, entré en un éxtasis. Así que la siguiente historia del Evangelio de Mateo cobra vida y desde entonces yo he estado considerándola de una manera distinta y diferente, de una manera nueva. Jesús iba caminando con sus discípulos en el distrito de Cesarea de Filipo cuando les hizo dos preguntas. La primera fue, según la gente, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ahí empezaron a contestar, y entonces hasta que Jesús tiró la bomba. Esta es la pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ahí hubo un silencio, el cual debería de haber silencio en nuestras vidas. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta de una vida entera. Toma forma contestar esta pregunta, porque todos los días la podríamos contestar de una forma distinta y diferente. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Sabemos que Pedro, ¿verdad?, brincó y contestó, pero Pedro no la puede contestar para cada uno, sino que es cada uno el que tiene que contestarte esa pregunta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo ahora en medio de esta pandemia? Cuando muchos han pensado que yo los he abandonado, cuando muchos están perdiendo la fe, cuando deberíamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. ¿Qué diríamos de esta pregunta? ¿Qué contestaríamos cada uno en esta pregunta? Y esta es una pregunta muy personal. No podemos escuchar a alguien y decir, mira, pues, yo digo lo mismo, no. Esta pregunta es personal de cada uno de nosotros. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Esta es la pregunta del día de hoy. La pregunta es como una bomba, ¿verdad?, que cae a lo mejor en medio de medio de paz, en medio de un revolú en nuestra vida o de una enfermedad en nuestras vidas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? De ahí en adelante parte nuestra vida, hermanos, a través del encuentro con Jesús. Ahí este libro nos invita a redescubrir a Jesús. Realmente, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Respiramos hondo y soltamos y seguimos con la pregunta en la mente. ¿Y quién dices tú que soy yo? Jesús. Esta pregunta, ¿verdad?, nos lleva, ¿verdad?, nos lleva a otro lugar. Así que preguntémonos hoy y todos los días de nuestra vida, ¿verdad?, ¿quién es Jesús? Punto para reflexionar. En este momento tienes una increíble oportunidad para llegar a conocer más a Jesús. Versículo del día de hoy es Juan 18:37. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. ¿Has explorado realmente la pregunta de Jesús alguna vez? Si no, aprovecha esta oportunidad. Oración del día de hoy. Jesús, enséñame a nunca dejar de buscarte. Ayúdame a buscarte en toda relación, en todo lugar y en toda situación. Jesús, enséñame a nunca dejar de buscarte. Ayúdame a buscarte en toda relación, en todo lugar y en toda situación. Jesús, enséñame a nunca dejar de buscarte. Ayúdame a buscarte en toda relación, en todo lugar y en toda situación.
Muy buenos días.